Sara Martínez nunca se había imaginado que sus manos firmes, que una vez ayudaron a su abuela a enhebrar agujas en su pequeño apartamento, algún día sostendrían un rifle de francotirador a 7.000 metros sobre el nivel del mar. El montañero era delgado e implacable, y cada respiración le suponía un esfuerzo consciente. A sus 22 años, era la integrante más joven de la unidad de élite de guerra de montaña, rodeada de francotiradores veteranos que acumulaban décadas de experiencia entre ellos. La información sobre la misión había sido clara pero intimidante. Un grupo de terroristas internacionales se había refugiado en un monasterio abandonado situado al borde de un acantilado. Mantuvieron a 12 rehenes, entre ellos la hija de un diplomático y varios trabajadores humanitarios que habían estado entregando suministros a aldeas remotas. El terreno hacía imposible un asalto directo, y la única forma de neutralizar la amenaza era mediante disparos de precisión desde un pico adyacente. Sara apretó con fuerza su rifle, un arma fabricada a medida y especialmente modificada para operaciones a gran altitud. Los demás francotiradores de su unidad la miraron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Podía oír sus conversaciones susurradas durante las revisiones del equipo. «Nunca ha disparado a más de 2.000 metros», murmuró uno. «El mando debe estar desesperado para enviar a un novato a esta misión», añadió otro. El sargento mayor Thompson, un veterano curtido de cabello plateado y penetrantes ojos azules, había estado observando atentamente a Sara desde que comenzaron el ascenso 3 días antes. Había entrenado a innumerables francotiradores a lo largo de sus 25 años de carrera, pero algo en esta joven lo intrigaba. Durante sus sesiones de práctica en el campamento base, había demostrado una inusual capacidad para mantener la calma bajo presión y una comprensión casi sobrenatural de los patrones del viento y la trayectoria de las balas. El equipo llevaba 72 horas escalando, cargando equipo que pesaba casi 27 kilos cada uno. El sendero era traicionero, con rocas sueltas y cambios repentinos de clima que podían convertir una escalada rutinaria en una situación de vida o muerte. Sara había mantenido el ritmo de los veteranos, sin quejarse nunca del frío que calaba a través de su ropa térmica ni del mal de altura que les hacía palpitar la cabeza con cada paso. Mientras establecían su posición de tiro en una estrecha cornisa, la mente de Sara divagó hacia los acontecimientos que la habían llevado hasta allí. Había crecido en una familia militar, pero su camino para convertirse en francotiradora había sido poco convencional. Su padre era un militar de carrera que había servido en diversos conflictos alrededor del mundo. Aunque su madre trabajaba como enfermera en el hospital de la base, siempre la animaron a perseguir sus propios sueños, sin presionarla nunca para que siguiera una carrera militar. La historia de Sara comenzó durante sus años universitarios, cuando se unió al club de tiro de la universidad casi por casualidad. Estaba pasando junto al campo de tiro cuando el entrenador la vio observando la sesión de práctica con gran concentración. La invitó a probar algunos disparos, sin esperar nada más que satisfacer la curiosidad de una estudiante. Lo que sucedió después sorprendió a todos los presentes. Con una mínima instrucción, Sara acertaba consistentemente a blancos que suponían un reto incluso para tiradores experimentados. Su habilidad natural era innegable, pero aún más impresionante era su enfoque analítico en cada disparo. Estudiaba el entorno, calculaba variables que otros podrían pasar por alto y luego ejecutaba con una precisión que parecía casi sin esfuerzo. La noticia de su talento llegó a oídos de reclutadores militares, quienes comenzaron a visitarla con regularidad. Inicialmente, Sara se resistió a sus ofertas, prefiriendo concentrarse en sus estudios de ingeniería. Sin embargo, un ataque terrorista en su ciudad natal cambió su perspectiva por completo. Vio las noticias sobre los socorristas arriesgando sus vidas para salvar a otros y se dio cuenta de que quería usar sus habilidades para proteger a quienes no podían protegerlos. Tras alistarse, Sara destacó en el entrenamiento básico y rápidamente llamó la atención de los reclutadores de operaciones especiales. Sus puntuaciones en el curso de selección de francotiradores estuvieron entre las más altas de la historia del programa. Sin embargo,
Su falta de experiencia en combate hizo que algunos instructores dudaran de si estaba preparada para misiones reales. La misión actual estaba concebida como su evaluación final. Si tenía un buen desempeño, se ganaría un lugar entre los tiradores de élite del ejército. Si fracasaba, su carrera como francotiradora terminaría antes de haber comenzado. La presión era enorme, pero Sara había aprendido a canalizar el estrés en concentración durante su entrenamiento. Al caer la noche en la montaña, el equipo realizó los preparativos finales para la operación. Los informes de inteligencia indicaban que los terroristas planeaban ejecutar a los rehenes al amanecer si no se cumplían sus exigencias. La ventana de tiro sería estrecha, con visibilidad limitada por la niebla matutina y el difícil ángulo necesario para alcanzar el monasterio. Sara revisó su equipo por última vez, repasando mentalmente la lista de verificación que ya se había convertido en un hábito. Su rifle estaba perfectamente calibrado, su mira telescópica ajustada para la distancia y la elevación extremas. Había calculado la velocidad del viento, la humedad y las variaciones de temperatura que podrían afectar su disparo. Cada detalle había sido considerado y tenido en cuenta. Los otros francotiradores se preparaban de forma similar, pero su experiencia se reflejaba en sus movimientos eficientes y su serena confianza. Ya habían estado en situaciones parecidas y sabían cómo manejar el estrés y la incertidumbre propios de las misiones de alto riesgo. Mientras tanto, Sara luchaba por controlar la energía nerviosa que amenazaba con interferir en su concentración. El sargento mayor Thompson se acercó a su posición cuando ella terminó de revisar su equipo. Su expresión era seria, pero no hostil, mientras se arrodillaba a su lado en la cornisa rocosa. La conversación que estaban a punto de tener determinaría no solo el futuro de Sara, sino potencialmente la vida de 12 personas inocentes atrapadas en el monasterio. El viento arreció a medida que las nubes se acumulaban alrededor de las cumbres, añadiendo una nueva capa de complejidad a una misión ya de por sí desafiante. Sara se ajustó la chaqueta y se concentró en controlar su respiración, sabiendo que las próximas horas pondrían a prueba todo lo aprendido y determinarían si realmente pertenecía a la élite de los francotiradores. A lo lejos, las luces parpadeaban en las ventanas del monasterio donde los terroristas se habían atrincherado. Sus prisioneros. Sara podía ver figuras sombrías moviéndose tras los antiguos muros de piedra. Ignoraban que francotiradores altamente entrenados se posicionaban para lo que se convertiría en uno de los disparos más difíciles de la historia militar. El escenario estaba listo para una confrontación que llevaría la habilidad humana y la tecnología al límite. Con una francotiradora novata en el centro de todo, el sargento mayor Thompson se sentó junto a Sara en la estrecha cornisa, su rostro curtido iluminado por el tenue resplandor de sus dispositivos de visión nocturna. El monasterio debajo de ellos se presentaba como un conjunto de antiguas estructuras de piedra aferradas de forma imposible a la pared del acantilado, sus ventanas proyectando una débil luz amarilla en la oscuridad. Martínez, dijo Thompson en voz baja, apenas audible por encima del viento de la montaña. Sé lo que estás pensando. Todo francotirador que ha realizado un disparo difícil ha tenido los mismos pensamientos. La distancia, las condiciones, lo que está en juego. Hizo una pausa, estudiando su rostro en la penumbra. Pero te he estado observando, y veo algo en ti que me recuerda a los mejores tiradores que he conocido. Sara asintió, sin confiar en sí misma. Tenía la boca seca a pesar de la humedad en el aire, y el corazón le latía más rápido de lo que hubiera querido. Se había entrenado para situaciones como esta, pero la realidad de que hubiera vidas en juego lo hacía todo diferente. La voz del oficial de inteligencia resonó con interferencias en el sistema de comunicación, informando sobre la situación dentro del monasterio. Las imágenes térmicas mostraban que los rehenes estaban retenidos en el salón principal, mientras que los terroristas se habían posicionado en puntos estratégicos del edificio. El líder, identificado como Víctor Koff, era un antiguo francotirador militar que comprendía los desafíos tácticos a los que se enfrentaban sus perseguidores. El clima va a ser nuestro mayor enemigo, continuó Thompson,
señalando las nubes que se acumulaban alrededor de las cumbres de las montañas. La niebla matutina llegará justo después del amanecer, dándonos quizás 30 minutos de visibilidad clara. Después de eso, toda esta operación se vuelve imposible. Sara estudió el monasterio a través de su mira telescópica, calculando distancias y ángulos. El objetivo principal era una estrecha abertura en el muro de piedra donde, según la inteligencia, Kov se posicionaría al amanecer. El disparo requeriría que tuviera en cuenta una caída de bala de casi 12 metros sobre el punto de mira. A 7.000 metros de distancia, la tarea se complicaba por los impredecibles vientos generados por el terreno montañoso. El sargento Williams, un francotirador veterano con más de 100 bajas confirmadas, se acercó a la conversación. Su expresión era escéptica mientras miraba a Sara. Thompson, con todo respeto, esto no es un ejercicio de entrenamiento. Estamos hablando del disparo más largo que cualquiera de nosotros haya intentado jamás, en condiciones que pondrían a prueba incluso al tirador más experimentado. Quizás deberíamos reconsiderar la asignación de equipos. La sugerencia quedó suspendida en el aire como la niebla de la montaña. Sara sabía que Williams no cuestionaba sus habilidades por malicia, sino por una genuina preocupación por el éxito de la misión. Todos los francotiradores de la unidad se habían ganado su puesto a través de años de desempeño comprobado, mientras que ella aún intentaba demostrar su valía. La respuesta de Thompson sorprendió a todos a su alrededor. Williams, llevo 25 años en esto y he aprendido a confiar en mi instinto con respecto a las personas. Martínez tiene algo que no se puede enseñar en ningún programa de entrenamiento. Ve patrones que otros pasan por alto y cálculos que iban más allá de las fórmulas de los libros de texto. Como para demostrar su punto, Sara comenzó a compartir su análisis de las condiciones de tiro. Había estado observando los patrones de viento durante horas, notando cómo el terreno montañoso creaba corrientes ascendentes y vientos cruzados que seguían ciclos predecibles. Sus cálculos tenían en cuenta no solo los factores balísticos estándar, sino también cómo los cambios de temperatura matutinos afectarían la densidad del aire a su altitud. La inversión térmica ocurrirá aproximadamente 23 minutos después del amanecer, explicó, dibujando diagramas de patrones de viento en la tierra junto a su rifle. Hay una ventana de 4 minutos cuando el aire estará más estable, justo antes de que la niebla se vuelva demasiado densa. Es entonces cuando debemos disparar. Los otros francotiradores escuchaban con creciente interés mientras Sara describía su evaluación táctica. Su enfoque era poco convencional, pero demostraba un nivel de conciencia ambiental que impresionó incluso a los veteranos más experimentados. Había notado detalles sobre el área objetivo que otros habían pasado por alto, incluyendo la forma en que las sombras caerían sobre los muros del monasterio y cómo las superficies reflectantes podrían delatar las posiciones de los francotiradores. A medida que avanzaba la noche, el equipo hizo los cálculos finales. Preparativos para la operación del amanecer. Cada francotirador revisaba minuciosamente su equipo, consciente de que un fallo mecánico en el momento crítico podía significar la diferencia entre el éxito y la catástrofe. Sara desmontó y limpió su rifle 2 veces, asegurándose de que cada componente funcionara a la perfección. La situación de rehenes se había estado desarrollando durante 6 días, con una creciente presión internacional para que se resolviera. Los esfuerzos diplomáticos habían fracasado cuando el grupo de Klov rechazó todos los intentos de negociación y comenzó a proferir amenazas cada vez más violentas. La decisión de intentar un rescate mediante disparos de precisión se había tomado al más alto nivel del gobierno, con pleno conocimiento de que el fracaso probablemente resultaría en múltiples bajas. El comunicador de Sara vibró con un mensaje del mando de la base. Las familias de los rehenes habían sido informadas sobre el intento de rescate y sus fotografías se habían incluido en el material informativo de la misión. Al ver los rostros de la hija del diplomático, de apenas 18 años, y de los cooperantes que habían dedicado su vida a ayudar a los demás, Sara sintió que todo el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros.
La rehén más joven era una estudiante de medicina que se había ofrecido voluntaria para entregar suministros a aldeas remotas durante sus vacaciones de verano. Sus padres la habían liberado. En un comunicado, expresaron su orgullo por su labor humanitaria, pero también su desesperación por su regreso sana y salva. Otra rehén era una maestra que construía escuelas en zonas empobrecidas, dejando atrás a 2 niños pequeños que esperaban el regreso de su padre. La presión psicológica siempre es lo más difícil, observó Thompson, notando la intensa concentración de Sarah en las fotografías de los rehenes. Puedes entrenarte para el viento, la distancia y las fallas del equipo, pero saber que la gente cuenta contigo es algo que cada francotirador debe aprender a manejar a su manera. Sarah dobló las fotografías con cuidado y las guardó en el bolsillo de su chaqueta. Había tomado una decisión que la guiaría durante las difíciles horas que se avecinaban. No eran solo rostros en papel. Eran personas reales cuyas vidas dependían de su habilidad para colocar una sola bala exactamente donde debía ir en condiciones imposibles. El aire de la montaña se volvió más frío mientras esperaban el amanecer. Sarah podía ver su aliento formando pequeñas nubes que se disipaban rápidamente con el viento. Había dejado de sentir el frío hacía horas. Su atención estaba completamente centrada en la tarea que tenía por delante. Todos sus sentidos estaban agudizados. Cada detalle de su entorno era cuidadosamente observado, catalogado y analizado. A lo lejos, los primeros rayos de luz comenzaron a asomar en el horizonte, anunciando que el disparo más difícil de su carrera estaba a solo unas horas. El amanecer irrumpió sobre la cordillera con una belleza sobrecogedora que contrastaba fuertemente con la situación crítica que se desarrollaba en el saliente rocoso. Sarah observó a través de su visor cómo el monasterio emergía gradualmente de las sombras. Sus antiguas paredes de piedra captaron los primeros rayos de sol. El edificio lucía aún más imponente a la luz del día, encaramado precariamente en el acantilado como una fortaleza de otra época. El equipo de imagen térmica detectó movimiento dentro del monasterio mientras los terroristas comenzaban su rutina matutina. Los informes de inteligencia sugerían que Clove seguía un patrón predecible, revisando cada habitación donde se encontraban los rehenes antes de posicionarse en la ventana de observación principal. Esta rutina brindaba la escasa oportunidad que el equipo de francotiradores necesitaba para tener éxito. Las manos de Sarah eran firmes mientras realizaba los últimos ajustes a su visor, pero su mente realizaba innumerables cálculos a toda velocidad. El aire matutino era fresco y relativamente tranquilo, pero sabía que las condiciones podían cambiar rápidamente a esa altitud. Había memorizado las mediciones de la velocidad del viento desde todas las direcciones. Calculó cómo incluso las más mínimas variaciones podrían afectar la trayectoria de sus balas a lo largo de una distancia tan enorme. Contacto en la zona objetivo, susurró el sargento Johnson, quien vigilaba el monasterio con un potente equipo de vigilancia. 2 personas a la vista en la sala principal. Parece que hay rehenes sentados junto al muro este. Su voz era tensa pero profesional, y proporcionaba información crucial que ayudaría al equipo a coordinar sus disparos. Sarah cambió ligeramente de posición, buscando la postura de tiro más estable posible sobre la superficie rocosa e irregular. El rifle le resultaba familiar en las manos a pesar de las circunstancias tan peculiares, y comenzó la rutina mental que la ayudaría a concentrarse para un disparo tan difícil. Cada francotirador de élite desarrollaba su propio ritual previo al disparo, y el de Sarah consistía en visualizar la trayectoria completa de la bala desde su rifle hasta el objetivo. El sargento mayor Thompson se posicionó con su propio rifle a pocos metros de distancia, listo para brindar apoyo si el disparo de Sarah fallaba o si aparecían varios objetivos simultáneamente. Su presencia era a la vez tranquilizadora e inquietante para Sarah, sabiendo que uno de los tiradores más respetados del ejército estaba cerca. Lo suficiente para observar cada detalle de su actuación. El sistema de comunicación crepitaba con las actualizaciones de los distintos miembros del equipo apostados alrededor del monasterio. Los observadores informaban sobre las condiciones del viento,
el movimiento dentro del edificio y el frente meteorológico que se aproximaba y que pronto imposibilitaría cualquier disparo. La niebla ya comenzaba a formarse en los valles que se extendían debajo, y todos sabían que su oportunidad se medía en minutos, no en horas. Objetivo localizado, anunció Williams, quien se había posicionado para cubrir un ángulo de aproximación diferente. El segundo objetivo, visible a través de la ventana este, parece estar armado con un arma automática. La complejidad de la situación aumentaba a medida que se hacían visibles más terroristas, lo que requería una coordinación instantánea entre varios francotiradores. La respiración de Sarah se ralentizó al entrar en ese estado de concentración absoluta que todo tirador de precisión conoce, pero que pocos logran alcanzar bajo una presión extrema. Su corazón parecía sincronizarse con el ritmo del viento de la montaña, y su visión se centró por completo en la pequeña sección del monasterio visible a través de su mira telescópica. El resto del mundo se desvaneció mientras su mente procesaba cálculos balísticos con una precisión casi computarizada. A través de la mira, podía ver detalles del monasterio que no eran visibles a simple vista. Los molinillos de oración aún colgaban de algunas ventanas, vestigios del pacífico pasado del edificio que ahora servían de refugio a criminales armados. Sarah era consciente de la ironía. Un lugar antaño dedicado a la contemplación y la paz se había convertido en escenario de violencia y terror. Objetivo principal acercándose a la ventana principal. La voz de Johnson era apenas un susurro. Tiempo estimado para posicionarse, 90 segundos. El momento para el que se habían estado preparando por fin llegaba, y Sarah sintió cómo se le aceleraba el pulso a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Sarah hizo un último ajuste a la mira, teniendo en cuenta el ligero cambio en las condiciones de luz a medida que el sol seguía saliendo. Había practicado este mismo disparo cientos de veces en entrenamientos, pero nunca con vidas reales en juego. Los aspectos técnicos del disparo ya eran suficientemente complejos sin la presión añadida de saber que un fallo significaría la muerte de inocentes. Las matemáticas del disparo eran asombrosas. A 7000 metros, su bala tardaría casi 8 segundos en alcanzar el objetivo, tiempo durante el cual la rotación de la Tierra afectaría su trayectoria. El efecto Korolev, generalmente insignificante a distancias más cortas, se convertía en un factor determinante. Un factor significativo que requería un cálculo y una compensación meticulosos. Sarah había dedicado horas a estos cálculos, pero ahora debía confiar en su preparación e instinto. La velocidad del viento se mantenía constante en 4 nudos del noroeste, informó Thompson, quien monitoreaba las condiciones con sus propios instrumentos. El lento aumento de la temperatura debería proporcionar una densidad del aire estable durante aproximadamente 6 minutos más. Se monitoreaba y comunicaba cada factor ambiental para garantizar que Sarah contara con la información más actualizada posible. La niebla en los valles ascendía constantemente y una ligera humedad ya comenzaba a ocultar las secciones inferiores del monasterio. Pronto, todo el edificio sería invisible, lo que imposibilitaría el rescate y sellaría el destino de los rehenes atrapados en su interior. La presión por actuar aumentaba con cada segundo que pasaba. Sarah pudo ver movimiento detrás de la ventana principal, una sombra que la inteligencia había identificado como Viktor Kov preparándose para observar su entorno. El líder terrorista era un antiguo francotirador militar, lo que lo hacía más peligroso y predecible que un aficionado. Su entrenamiento probablemente lo haría cauto al exponerse, pero también lo llevaría a seguir patrones previsibles. Confirma la identificación del objetivo principal, solicitó Thompson. A través del sistema de comunicación, Sarah estudió la figura con su visor, comparando lo que veía con las fotografías y descripciones de la reunión informativa. La altura, la complexión y los movimientos del hombre coincidían con el perfil de inteligencia de Kov. Identificación positiva confirmada, respondió Sarah con voz firme a pesar de la adrenalina. El objetivo se dirige hacia la ventana. Exposición estimada en 30 segundos. El momento decisivo se acercaba rápidamente,
y cada miembro del equipo estaba concentrado en su papel en lo que se convertiría en uno de los disparos más difíciles de la historia militar. La antigua piedra del monasterio parecía brillar con la luz de la mañana, creando una escena de sorprendente belleza que contrastaba con el drama mortal que se desarrollaba entre sus muros. Sara respiró hondo y comenzó los preparativos finales. Sabía que los próximos instantes determinarían no solo el éxito de la misión, pero también del destino de 12 personas inocentes en su propio futuro como francotiradora de élite. Víctor Kov apareció en la ventana exactamente como lo había predicho la inteligencia. Su silueta se recortaba contra la antigua abertura de piedra como una diana en una galería de tiro mortal. Sara podía verlo claramente a través de su telescopio, estudiando las montañas circundantes con el ojo experto de alguien que comprendía la situación táctica a la que se enfrentaba. Sabía que había equipos de francotiradores apostados en algún lugar del terreno que lo rodeaba. Pero la enorme distancia y las difíciles condiciones le convencieron de que estaba fuera del alcance incluso del tirador más experto. El dedo de Sara descansaba ligeramente sobre el gatillo mientras hacía los cálculos finales. La luz de la mañana era perfecta, proporcionando una visibilidad clara sin las sombras duras que pudieran interferir con la identificación de los objetivos. El viento se había estabilizado exactamente a la velocidad que ella había predicho, y la inversión térmica que había observado estaba creando condiciones balísticas ideales. Todo estaba alineándose para la foto, pero ella sabía que las condiciones podían cambiar en un instante. El alcance se confirmó en 7.247 metros, anunció Thompson en voz baja. Su telémetro láser proporcionó mediciones precisas que validaron los cálculos anteriores de Sara. Viento constante de 4 nudos, sin ráfagas detectadas. La información técnica fluía a través del sistema de comunicación a medida que cada miembro del equipo aportaba datos que ayudaban a garantizar la precisión. Sara pudo ver detalles del equipo de Clove a través de su potente telescopio. Llevaba un rifle propio, militar, y claramente bien mantenido. Los informes de inteligencia indicaban que había sido francotirador en varios conflictos internacionales antes de dedicarse al terrorismo, lo que explicaba su conocimiento táctico y las precauciones que tomaba al exponerse al fuego enemigo. La complejidad matemática del disparo resultaba abrumadora para cualquiera sin una formación exhaustiva. La bala de Sara tendría que recorrer casi 4 millas y media a través de densidades de aire variables, vientos cruzados y efectos gravitacionales. El proyectil alcanzaría una altura máxima de más de 1000 pies por encima del objetivo antes de comenzar su descenso siguiendo un arco parabólico que requería un cálculo preciso del ángulo de lanzamiento y la velocidad. El objetivo está inmóvil, informó Johnson desde su posición de observación. Se dispone de una toma nítida durante aproximadamente 45 segundos antes de que el sujeto se mueva a una posición interior. La ventana de oportunidad era estrecha, lo que exigía que Sara actuara con rapidez manteniendo la precisión necesaria para un disparo a tan extrema distancia. El entrenamiento de Sara la había preparado para este momento, pero nada podía simular por completo la presión de saber que 12 vidas dependían de su capacidad para colocar una sola bala exactamente donde debía ir. Había practicado tiros similares cientos de veces, aumentando gradualmente su alcance y precisión hasta que pudo acertar consistentemente a blancos a distancias que parecían imposibles para la mayoría de la gente. El rifle que tenía en sus manos era una obra maestra de la ingeniería. Diseñada a medida para disparos de largo alcance, con cada componente diseñado para maximizar la precisión y la consistencia. El cañón fue fabricado especialmente para eliminar las imperfecciones microscópicas que pudieran afectar la trayectoria de la bala. Si bien la culata se ajustó para que se adaptara perfectamente a su cuerpo, incluso la munición se recargó a mano según especificaciones precisas, lo que garantizó una velocidad y una trayectoria constantes. A través de su telescopio, Sara pudo ver a los rehenes al fondo del salón principal, sentados junto a la pared exactamente como lo habían descrito los servicios de inteligencia. La hija del diplomático era claramente visible. Su joven rostro reflejaba el cansancio de 6 días de cautiverio. El lugar reforzó la determinación de Sara de tener éxito,
sabiendo que el fracaso probablemente resultaría en la ejecución de personas inocentes que no habían cometido ningún delito más que estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Williams anunció que los tiradores de reserva estaban en posición, confirmando que otros francotiradores estaban listos para atacar objetivos secundarios si el disparo de Sarah tenía éxito. La operación requería la coordinación de varios tiradores selectos, a cada uno de los cuales se le asignaban objetivos específicos y responsabilidades de apoyo. El disparo de Sarah sería la señal para que otros entraran en acción, creando un ataque coordinado que neutralizaría la amenaza terrorista de forma rápida y eficiente. La respiración de Sarah se ralentizó al ritmo de su corazón, una técnica que la ayudó a lograr la máxima estabilidad durante el momento crítico de apretar el gatillo. Los temblores y movimientos naturales del cuerpo humano se magnificaban a distancias extremas, lo que hacía que el control de la respiración y la sincronización del pulso fueran elementos esenciales para la precisión. Había practicado este aspecto del tiro hasta que se volvió tan natural como caminar. La niebla en los valles seguía elevándose y tenues jirones de humedad comenzaban a alcanzar los niveles inferiores del monasterio. Sarah calculó que tenía quizás 3 minutos antes de que la visibilidad se viera lo suficientemente comprometida como para hacer imposible el disparo. La presión para actuar iba en aumento, pero precipitarse casi con toda seguridad resultaría en un fracaso. Klopp se movió ligeramente dentro del marco de la ventana y Sarah ajustó su puntería para seguir sus movimientos. El líder terrorista parecía estar inspeccionando diferentes sectores de las montañas circundantes, posiblemente buscando señales de los equipos de francotiradores que sabía que estaban posicionados en algún lugar del terreno. Su perspicacia táctica quedó patente en la forma en que limitó su exposición y cambió de posición de manera impredecible. «Se ha detectado un cambio en el viento», anunció Thompson. «La velocidad aumenta a 6 nudos, manteniendo la dirección constante». El cambio se encontraba dentro de los parámetros aceptables para el disparo, pero requirió que Sarah hiciera ajustes mentales rápidos a la trayectoria calculada. El viento era una de las variables más desafiantes para los tiros de largo alcance, capaz de desviar una bala varios metros del objetivo a distancias extremas. Sarah realizó las correcciones necesarias en su punto de mira, compensando el aumento de la velocidad del viento mientras mantenía la concentración en el objetivo. Los cálculos tenían que ser perfectos porque no habría oportunidad de un segundo intento. Una vez que disparara, Kov desaparecería en el interior del monasterio, y el elemento sorpresa se perdería para siempre. El antiguo monasterio había sido testigo de siglos de dramas humanos entre sus muros, pero nada comparable a la lucha a vida o muerte que ahora se desarrollaba. Construida por monjes que buscaban la iluminación espiritual en el aislamiento de las montañas, se había convertido en una fortaleza para criminales que habían elegido un camino de violencia y destrucción. El contraste entre sus orígenes pacíficos y su propósito actual parecía simbolizar el conflicto más amplio entre el bien y el mal contra el que luchaban Sarah y su equipo. La última lectura del viento se mantuvo estable en 6 nudos. Thompson confirmó que todos los sistemas estaban en verde para el despliegue. Había llegado el momento en que toda la preparación, el entrenamiento y los cálculos se pondrían a prueba frente a la realidad. El dedo de Sarah tensó el gatillo, aplicando una presión que se medía en onzas, pero que liberaría fuerzas capaces de impartir justicia a través de una distancia imposible. El objetivo permaneció en su posición, ajeno a que una bala estaba a punto de comenzar su recorrido a través de la vasta extensión del terreno montañoso. En 8 segundos, Sarah sabría si su disparo había dado en el blanco y si 12 personas inocentes vivirían para ver un nuevo día. El disparo se rompió con un crujido seco que resonó entre los picos de las montañas. El sonido reverberaba en el aire enrarecido mientras el rifle de Sarah enviaba su mensaje mortal a través de la vasta extensión del terreno. El retroceso fue significativo pero controlado. Años de entrenamiento le habían enseñado a controlar la potente respuesta del arma mientras mantenía la visión a través de la mira telescópica. Durante 8 largos segundos, el tiempo pareció suspenderse mientras la bala recorría su increíble trayectoria a través de diferentes presiones atmosféricas,
vientos cruzados y efectos gravitacionales. Sara permaneció inmóvil detrás de su rifle, observando a través de la mira telescópica cómo el proyectil seguía su trayectoria calculada hacia el lejano monasterio. Las matemáticas de la balística se hicieron realidad cuando la física y la habilidad humana se combinaron en una prueba de precisión que amplió los límites de lo posible. Disparó lejos. Sara anunció con calma a través de su sistema de comunicación, sin que su voz delatara la tensión que sentía mientras esperaba comprobar si sus cálculos habían sido correctos. Los demás francotiradores mantuvieron sus posiciones, listos para atacar a sus objetivos asignados en el momento en que el disparo de Sara diera en el blanco. La coordinación requerida para tal operación fue extraordinaria, con múltiples tiradores preparándose para actuar en perfecta sincronización. Thompson observaba a través de su propia mira telescópica, siguiendo la zona objetivo y listo para proporcionar apoyo si fuera necesario. Su ojo experto podía detectar las señales sutiles que indicarían si el disparo de Sara había sido exitoso, y estaba preparado para tomar decisiones rápidas basadas en lo que observaba. El veterano francotirador había participado en innumerables operaciones a lo largo de su carrera, pero pocas con tanto en juego como esta. La niebla continuaba su implacable avance ladera arriba, amenazando con ocultar la zona objetivo en cuestión de minutos. Si el disparo de Sara fallaba, podría no haber tiempo para un segundo intento antes de que la visibilidad se volviera imposible. Las condiciones meteorológicas añadían urgencia a una situación ya de por sí tensa, reduciendo el tiempo necesario para lograr el éxito a un margen cada vez más estrecho. A través de su telescopio, Sara pudo ver a Klopp todavía de pie junto a la ventana. Sin darse cuenta de que la muerte se acercaba a toda velocidad, a más de 2.800 pies por segundo, el líder terrorista continuó vigilando las montañas circundantes. Su confianza en la distancia protectora permanecía aparentemente intacta. Su entrenamiento militar le había enseñado sobre las capacidades de los francotiradores, pero incluso los soldados experimentados a menudo la subestimaban. La precisión extrema que los tiradores de élite podían lograr en condiciones ideales. Impacto en 2 segundos, anunció Thompson, con la voz tensa por la anticipación. Todo el equipo contuvo la respiración a medida que se acercaba el momento culminante de su misión. Meses de planificación, días de preparación y horas de espera paciente estaban a punto de resolverse en un solo momento que determinaría el éxito o el fracaso. La bala impactó exactamente donde Sara había apuntado. El impacto se producía con la precisión que distinguía a los francotiradores de élite de los tiradores comunes. Klopp se desplomó instantáneamente. Su cuerpo cayó lejos de la ventana mientras la amenaza que representaba era eliminada por un disparo que sería discutido en círculos militares durante los años venideros. Lo imposible se había vuelto posible gracias a una combinación de habilidad, preparación y condiciones que se alinearon perfectamente para el éxito. Objetivo abatido, confirmó Johnson desde su posición de observación, con voz llena de satisfacción profesional y asombro. Objetivo principal neutralizado, ahora se atacan los objetivos secundarios. El asalto coordinado comenzó de inmediato cuando otros francotiradores atacaron a los terroristas que les habían sido asignados, logrando así la eliminación sistemática de la amenaza que había puesto en peligro la vida de 12 personas inocentes. Sara permaneció concentrada en su área de vigilancia, atenta a cualquier amenaza adicional que pudiera surgir del monasterio. Su disparo había sido un éxito, pero la misión no estaría completa hasta que todos los rehenes estuvieran a salvo y todos los terroristas hubieran sido neutralizados. El entrenamiento que la había preparado para este momento hacía hincapié en que el trabajo de un francotirador continuaba hasta que se resolviera toda la situación táctica. El sonido de más disparos resonó en las montañas mientras Williams y Johnson abrían fuego contra sus objetivos. Cada francotirador se había preparado para este momento con la misma dedicación que Sara había puesto en su disparo imposible. Y su coordinación fue impecable. En cuestión de segundos, la amenaza terrorista que había mantenido ocupado el monasterio durante 6 días fue eliminada por fuego de precisión desde posiciones que los criminales creían que estaban fuera de su alcance efectivo.
Todos los objetivos principales neutralizados, anunció Thompson con una satisfacción que se hizo evidente a pesar de su tono profesional. Los equipos de rescate de rehenes tienen autorización para avanzar. Las fuerzas de asalto terrestre que habían estado esperando en posiciones de reserva comenzaron su avance hacia el monasterio, preparadas para asegurar el edificio y evacuar a las personas que habían sido mantenidas cautivas. Sara finalmente se permitió relajarse un poco. La tensión de las últimas horas comenzó a disminuir a medida que el éxito de la misión se hacía evidente. Su disparo no solo había sido exitoso, sino que lo había logrado en condiciones que pusieron a prueba todos los aspectos de su entrenamiento y experiencia. El disparo a 7.000 metros quedaría registrado como uno de los enfrentamientos de francotiradores exitosos más largos de la historia militar. La niebla llegó al monasterio pocos minutos después de que cesara el tiroteo, confirmando lo estrecha que había sido su ventana de oportunidad. Si la operación se hubiera tan solo unos minutos más, las condiciones meteorológicas habrían hecho imposible el éxito y los rehenes se habrían enfrentado a un destino incierto. El momento había sido perfecto, pero Sara sabía que la suerte había jugado un papel menos importante que la preparación y la habilidad. El sargento mayor Thompson se acercó a la posición de Sara con una expresión que mezclaba orgullo profesional con asombro personal. En sus 25 años de servicio militar, había presenciado muchas hazañas notables de puntería, pero nada parecido a lo que acababa de presenciar. Un francotirador novato había logrado algo que supondría un reto incluso para los veteranos más experimentados. Martínez, dijo Thompson mientras se arrodillaba junto a ella en el saliente rocoso. De ese disparo se hablará en las escuelas de francotiradores durante los próximos 50 años. Acabas de redefinir lo posible a distancias extremas. Sus palabras resonaban con el peso de décadas de experiencia y el respeto de cada tirador de élite que lo conocía. El sistema de comunicaciones crepitaba con los informes de los equipos de rescate mientras aseguraban el monasterio y comenzaban a evacuar a los rehenes. Cada persona salió a salvo, su calvario finalmente terminado, gracias a la precisión de los francotiradores apostados a kilómetros de distancia en la cima de una montaña. La hija del diplomático, los cooperantes y todas las demás personas inocentes podían regresar con sus familias. Sara empacó su equipo con el cuidado metódico que ya se había convertido en una segunda naturaleza. Pero su mente aún procesaba lo que acababa de ocurrir. Había entrado en esta misión como novata, intentando demostrar su valía como tiradora de élite. La abandonaba como alguien que había logrado algo extraordinario, ganándose el respeto y la admiración de algunos de los profesionales más cualificados del ejército. El descenso desde su posición de tiro duraría varias horas. Pero Sara sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Su disparo certero había consolidado su reputación y le había abierto las puertas a oportunidades que pocos francotiradores llegaban a experimentar. Había demostrado una habilidad excepcional, una precisión milimétrica. La preparación y la serenidad podían superar obstáculos aparentemente insuperables. 3 meses después de la operación en el monasterio, Sara se encontraba ante un grupo de los francotiradores militares de élite más destacados del mundo en la Conferencia Internacional de Tiro de Precisión. El evento anual reunía a tiradores de docenas de países para compartir técnicas, debatir sobre el desarrollo de equipos y reconocer logros excepcionales en el campo. Este año, Sara era la invitada de honor, invitada a hablar sobre su disparo récord que había captado la atención de la comunidad militar mundial. Entre el público se encontraban francotiradores legendarios cuyos nombres se susurraban con reverencia en los centros de entrenamiento de todo el mundo. Hombres y mujeres que habían realizado disparos imposibles en conflictos que abarcaban décadas escuchaban en silencio mientras Sara se preparaba para compartir los detalles de su extraordinario logro. El respeto en sus ojos era algo que normalmente requería años de esfuerzo, pero su actuación a 7.000 metros había consolidado de inmediato su reputación entre los profesionales más hábiles del mundo. Sara comenzó su presentación reconociendo el trabajo en equipo que había hecho posible su disparo. Destacó como la guía del sargento mayor Thompson,
Los datos ambientales del observador y la coordinación de varios francotiradores habían creado las condiciones para el éxito. Su humildad impresionó a los veteranos tiradores, muchos de los cuales habían visto a francotiradores más jóvenes volverse arrogantes tras logros mucho menores. Los detalles técnicos de su disparo fascinaron al público mientras Sara explicaba sus cálculos y su proceso de toma de decisiones. Describió cómo había analizado los patrones de viento, tenido en cuenta el efecto Korolov y compensado la extrema caída de la bala a tal distancia. Su enfoque matemático y su conocimiento del entorno demostraron un nivel de sofisticación que impresionó incluso a los profesionales más experimentados presentes. Las preguntas del público revelaron el profundo interés en su logro. Los francotiradores querían saber sobre las especificaciones de su equipo, su régimen de entrenamiento y sus técnicas de preparación mental. Sara respondió a cada pregunta con atención, compartiendo ideas que podrían beneficiar a otros que pudieran enfrentarse a desafíos similares en sus carreras. El intercambio de conocimientos era uno de los principales objetivos de la conferencia, y las contribuciones de Sara fueron invaluables. Una pregunta provino del coronel Peterson, un instructor de francotiradores cuyos alumnos habían establecido numerosos récords de largo alcance a lo largo de los años. Artínez, usted prácticamente no tenía experiencia en combate antes de esta misión. ¿Cómo? ¿Cómo manejar la presión psicológica de saber que había vidas en juego? La pregunta planteaba una situación que todo francotirador presente había experimentado en algún momento de su carrera. Sara meditó cuidadosamente su respuesta antes de contestar. Creo que la clave fue centrarme en los aspectos técnicos en lugar de en la carga emocional. Tenía que confiar en mi entrenamiento y tratar el disparo como cualquier otro. A pesar de las circunstancias, en el momento en que empezara a pensar en las consecuencias de fallar, mi rendimiento se vería afectado. Los rehenes me motivaban, pero el disparo en sí requería una precisión quirúrgica. Su respuesta resonó entre los profesionales experimentados que comprendían cómo la disciplina mental podía determinar el éxito o el fracaso en situaciones de alta presión. Muchos asintieron, recordando sus propias experiencias con disparos de vida o muerte. La capacidad de Sara para mantener la concentración bajo una presión tan extrema fue quizás más impresionante que el logro técnico en sí. Tras su presentación, representantes de diversas unidades militares de todo el mundo se pusieron en contacto con Sara. Comandantes de operaciones especiales querían reclutarla para sus equipos. Si bien los centros de entrenamiento ofrecían puestos de instructora, las oportunidades resultaban abrumadoras para alguien que había sido novata apenas unos meses antes. Pero Sara había aprendido a manejar la presión y tomaba decisiones con cautela. La oferta más importante provino de la División de Investigación de Tiro de Precisión Avanzada del Pentágono, una unidad secreta que desarrollaba nuevas técnicas y equipos para el tiro de precisión a larga distancia. Querían que Sara ayudara a diseñar programas de entrenamiento que pudieran enseñar a otros francotiradores a lograr resultados similares en condiciones extremas. El puesto le permitiría influir en el futuro del tiro de precisión mientras continuaba sirviendo a su país. El sargento mayor Thompson también había recibido reconocimiento por su papel en el desarrollo de las habilidades de Sara y por liderar la exitosa misión. Fue ascendido a sargento mayor de comando y asignado para supervisar el entrenamiento de francotiradores de todas las unidades de operaciones especiales. Antes de aceptar su nuevo puesto, se aseguró de que Sara continuara recibiendo la mentoría y el apoyo que necesitaba para alcanzar su máximo potencial. Los rehenes de la operación en el monasterio se habían recuperado de su terrible experiencia y habían regresado a su vida normal. La hija del diplomático le había escrito una carta a Sara expresándole su gratitud y describiendo cómo el rescate la había inspirado a seguir una carrera en relaciones internacionales. Los trabajadores humanitarios habían reanudado su misión humanitaria, sabiendo que profesionales dedicados trabajaban para proteger a las personas que servían a los demás en lugares peligrosos de todo el mundo. El éxito de Sara también inspiró a otras mujeres militares a entrenarse como francotiradoras.
El reclutamiento para programas de tiro de precisión aumentó significativamente tras la cobertura mediática de su logro, y muchos citaron su ejemplo como motivación para desafiar las ideas preconcebidas sobre los roles de género en las especialidades de combate. Las Fuerzas Armadas comenzaron a revisar las políticas que limitaban las oportunidades de las mujeres en ciertos puestos. El rifle que Sarah utilizó para su disparo récord se exhibía ahora en el Salón de la Fama de Francotiradores de Fort Benning, acompañado de una descripción detallada de la misión y los desafíos técnicos que superó. Los visitantes podían examinar el arma y leer sobre las matemáticas involucradas en un disparo de tan largo alcance. La exhibición sirvió de inspiración para nuevas generaciones de tiradoras que aspiraban a alcanzar una excelencia similar. La familia de Sarah asistió a la ceremonia de entrega de premios, donde recibió la cruz por servicio distinguido por sus acciones durante el rescate del monasterio. Su padre, militar de carrera, tenía lágrimas en los ojos al ver a su hija ser reconocida por los más altos mandos militares del país. Su madre, enfermera del hospital de la base, comprendía mejor que nadie cómo las habilidades de Sarah habían salvado vidas y evitado tragedias. La comunidad científica también se interesó por el logro de Sarah, con expertos en balística. Estudió los datos de su disparo para comprender mejor la precisión a larga distancia. Varias universidades la invitaron a hablar sobre la física involucrada en sus cálculos y sus técnicas se incorporaron a los planes de estudio de matemáticas avanzadas. La intersección entre la ciencia y la aplicación militar fascinó a los investigadores que exploraban los límites de la precisión humana. La historia de Sarah se había convertido en legendaria entre las comunidades de francotiradores de todo el mundo, pero ella seguía centrada en perfeccionar sus habilidades y servir a su país. Sabía que un disparo excepcional, por extraordinario que fuera, era solo el comienzo de lo que esperaba que fuera una distinguida carrera. La presión de estar a la altura de su reputación era considerable, pero ya había demostrado su capacidad para actuar en las circunstancias más exigentes. El monasterio donde tuvo lugar el rescate había sido restaurado y devuelto a su función pacífica. Los monjes habían regresado a los antiguos edificios, retomando sus prácticas contemplativas y dando la bienvenida a los visitantes que venían a experimentar la serenidad del lugar en la montaña. Una pequeña placa cerca de la entrada principal conmemoraba la exitosa operación de rescate sin mencionar detalles específicos que permanecían clasificados. Al mirar hacia el futuro, Sarah comprendió que su vida había cambiado para siempre por aquellos pocos segundos en la montaña. La francotiradora novata, que había dudado de su preparación para operaciones de élite, se había convertido en una de las tiradoras más respetadas del mundo. Su trayectoria, desde la incertidumbre hasta la excelencia, demostró que era posible lograr un éxito excepcional cuando el talento, la preparación y la oportunidad se alineaban a la perfección. El legado de su disparo a 7.000 metros seguiría inspirando y desafiando a las futuras generaciones de francotiradores, demostrando que los límites de la capacidad humana podían ampliarse mediante la dedicación, la habilidad y la valentía para intentar lo que otros consideraban imposible. Sarah Martínez había entrado en la historia militar no solo como poseedora de un récord, sino como un ejemplo de cómo la excelencia individual podía marcar la diferencia entre la tragedia y el triunfo cuando la vida pendía de un hilo.